Estimados amigos, vamos a hablar de un libro digital que es el segundo volumen de una serie que estamos publicando sobre la historia de la política y el sindicalismo internacional. En un programa anterior hablamos del primer capítulo que trata los principales acontecimientos desde 1802 hasta 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos más importantes entre 1946 hasta 1961 se encuentran en este segundo volumen de la historia política y sindical internacional. Comienza este libro digital a tratar el caso de la Guerra Fría. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, vivimos una etapa que se llamó la Guerra Fría, en la cual los grupos que participaron en la Primera Guerra Mundial y que después se separaron, especialmente la Unión Soviética y los norteamericanos, acompañados especialmente de Inglaterra, entonces entraron en una etapa mundial que se llamó la Guerra Fría. No habían armamentos, pero sí, no habían confrontaciones, pero sí habían una guerra que se llamó la Guerra Fría. El primer gran acontecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, el padre Alberto Hurtado, un chileno, creó la Acción Sindical Chilena. Es una agrupación pequeña en Chile, pero que dio origen a lo que después se llamó en América Latina el sindicalismo cristiano. Y él actuó para organizar a los trabajadores católicos de Chile. Después se dio la creación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. En esa época, quien confrontaba a los Estados Unidos era el general Domingo Perón, presidente de Argentina, y estaba nucleando una fuerza con los países, especialmente de Sudamérica, del Cono Sur, quiere decir Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, y tuvo una gran apertura. La creación de la OEA trajo otro acontecimiento, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político colombiano que fue asesinado precisamente cuando se constituía la OEA en Colombia, que es lo que llaman el Bogotazo, porque fueron dos acontecimientos simultáneos que causaron mucho impacto en América Latina. Era un líder político de oposición y fue asesinado. Después de ese gran acontecimiento, en 1948, se creó o se firmó los derechos humanos, un convenio internacional para defender los derechos humanos. Después de la Revolución Francesa, que había declarado la Declaración del Hombre y los Derechos Humanos, en 1948 se actualizaron esos principios sobre la defensa de los derechos humanos, quiere decir, los derechos que tenemos las personas humanas. Y fue un gran acontecimiento que todavía tiene vigencia. Y la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 87, que se refiere a los derechos y las libertades que tienen los trabajadores. En África comenzó el apartheid, quiere decir el sistema que los que gobernaban, que eran ingleses blancos, separaban, apartaban a los negros nacidos en África del Sur o Sudáfrica, y el apartheid duró muchos años hasta que llegó Mandela muchos años después, pero ya a principios del 50 se comenzó el sistema del apartheid. El libro también tiene unos datos sobre la historia del sindicalismo en la República Dominicana durante esos años y también la historia
del sindicalismo de Puerto Rico en las fechas más o menos relacionadas con lo que es este libro que trata de 1946 hasta 1961. Un gran impacto fue la política sindical del general Perón en favor de los trabajadores argentinos, y eso conmovió toda la parte social de América Latina. Y en la década del 46 al 50 más o menos, en Argentina los trabajadores recibieron unos derechos y unas libertades que todavía en el 2017 muchos países de América Latina no lo han logrado. Quiere decir, casi 70 años después, Argentina tomó una de las, lo que respecta a la defensa de los derechos y las libertades de los trabajadores. También en esa época se dio la toma del poder de Mao Zedong en China. Eso trajo un gran acontecimiento a nivel mundial, porque ya la Unión Soviética había adoptado el comunismo y Mao Zedong también, pero aunque Mao Zedong llegó a tener un poder mundial, nunca estuvieron de acuerdo los soviéticos y los chinos, que entre los dos representan más de una tercera parte del mundo. Pero las cosas ideológicas, aunque eran marxistas los dos, tanto Mao Zedong de la línea dura como llamaban, como la Unión Soviética, nunca hicieron planes comunes, ni políticos, ni económicos, ni sociales. Eso trajo una gran separación, aunque tenían la misma ideología. También en América Latina nació en esa época la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, la ORIT, que es una organización panamericana, o fue una organización panamericana, quiere decir juntos los sindicatos de América Latina con Estados Unidos. Y también se creó la Central o la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS, que después se convirtió en Central Latinoamericana de Trabajadores. Todo eso a principios de la década del 50. Y fue de mucha importancia estas cosas. También en los Estados Unidos, las dos grandes centrales, la AFL, American Federation of Labor, y la CIO, Congress Industrial Organization, CIO, se fusionaron y formaron la AFL-CIO, que es la fusión de esas dos federaciones, y ha sido una gran organización a nivel mundial. La AFL-CIO fue una gran organización durante muchos años. También se trató a nivel político lo que se llamó la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica era un sistema ideado por los soviéticos para existir el capitalismo y el comunismo de una forma de confrontación pacífica, tolerante entre todos. Y la coexistencia pacífica a nivel de la política internacional fue una etapa dentro de la Guerra Fría, pero que tuvo otras connotaciones además de eso. Se celebró en Roma un tratado que creó la Comunidad Europea, que después se llamó la Unión Europea, o como la conocemos ahora. 6 países se unieron, que eran los que antes se llamaban Benelux, quiere decir Bélgica y Holanda, y entraron a ese tratado Italia, Francia y Alemania. Esos 6 países son los que iniciaron la Comunidad Europea en 1958 y son los que crearon posteriormente lo que ahora conocemos como la Unión Europea. También el triunfo de la Revolución Cubana, que tuvo mucho impacto a nivel no solamente latinoamericana, sino a nivel mundial. O sea, el triunfo de Fidel Castro en Cuba cambió la política de relaciones en América Latina, cambió una visión del mundo, de los países del tercer mundo, y realmente fue una revolución que cambió no solamente a Cuba, sino en muchos aspectos y con mucha influencia latina, especialmente, y en otros.
También pasó aquí en la República Dominicana el asesinato de las hermanas Mirabal, que fue un hecho local pero que tuvo repercusiones internacionales. El asesinato de las hermanas Mirabal, junto con la llegada de la invasión del 14 de junio, fueron detonantes antes del asesinato de Trujillo, que prepararon el terreno para cambiar el sistema dictatorial que vivía la República Dominicana. Además, un atentado que Trujillo había hecho al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y las sanciones que la OEA le impuso a la República Dominicana. Estas, en el otro plano, fue la encíclica Madre y Maestra del 15 de mayo de 1961 del Papa Juan XXIII. Fue una encíclica que trata los temas fundamentales sobre el hombre del campo, sobre el campesinado, sobre los trabajadores. Madre y Maestra ha sido una de las encíclicas de mayor impacto. Y en el 61 aconteció el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien había gobernado el país desde 1930 hasta 1961. Estos son los temas generales que trata el libro digital sobre historia política y sindical internacional, que abarca desde 1946 hasta 1961. Hemos hablado de temas generales, pero en el libro, que tiene videos, el libro tiene muchos acontecimientos que están en multimedia y que ayudan a la comprensión de estos temas de importancia. Repetimos, para saber sindicalismo hay que estudiar la política, y el que quiere hacer sindicalismo a nivel nacional o internacional tiene que tener un conocimiento claro de la política, la economía y el sindicalismo, porque son tres temas que van correlacionados, que van tratando cosas comunes, aunque en distintas esferas. Esperamos en otros programas detallarle el contenido de los libros digitales que estamos promoviendo y que invitamos a los que ven este programa a poder adquirir esos libros digitales, porque son una herramienta de educación, de cultura, de política, de economía y de la parte social. Muchas gracias, y en otro programa trataremos otros temas sobre los libros digitales.